Desde una casa patrimonial en el corazón de La Paz, esto es Presente Bolivia, un espacio donde debatimos el país que somos, pero también el que podríamos ser. Grabado en el Parlamento, donde la historia se saborea con café y el presente se debate con ideas. Bienvenidos al diálogo, bienvenidos a Presente. Agradecemos al Café del Parlamento por brindarnos un espacio para estar con nuestros invitados. Bienvenidos a otro episodio de Presente Bolivia. En este capítulo nos encontramos con Diego Buendía, candidato a diputado por la circunscripción 20 por Cochabamba, por el Partido Demócrata Cristiano. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto tenerle acá en su programa, a usted, a todo el equipo que le acompaña. También es un gusto estar acá en la ciudad de La Paz visitando todo lo que es esta coyuntura política que estamos viviendo y estar aquí con Presente Bolivia. Súper, gracias Diego. Bueno, para empezar, eres abogado y politólogo, tienes 29 años. Contame, ¿cómo es que llegas a interesarte por la política? Bueno, creo que tengo que dar pasos hace muchos años atrás, prácticamente cuando estaba en colegio. Ya comenzaban a llamarme la atención las materias de geografía, historia, cívica, no sé si todavía la llevarán, pero cívica, formación humana. Entonces como que mi tendencia comenzó a hacerse más por el área social o de las ciencias sociales, y de esa manera comencé a inclinarme más por ese lado porque sentía mucha curiosidad de todos los temas históricos que acontecían en el mundo, en nuestro país, el cómo se habían dado tantos hechos hasta el día de hoy, todo lo que había sucedido en diferentes etapas para que lleguemos al presente. Y una cosa que fue tal vez algo un tanto chocante para mí fue que desde muy pequeño yo quería ser ya sea futbolista o quería estudiar medicina, creo que el típico anhelo de muchos de los hombres, pero llegó un punto en el cual me cuestioné la influencia que yo iba a tener, y en ese sentido es cuando me doy cuenta que si bien puedes llegar hasta cierto punto de influir, de ayudar a los demás, de estar al servicio de los demás, hay un límite, casi para cualquier rubro, cualquier profesión, cualquier área, pero en el área política, que es el área de servicio hacia la gente, es como que hay todo un abanico de opciones de cómo tú puedes ayudar a los demás y puedes dar línea en muchas áreas para que también esas áreas estén al servicio de la gente. Entonces fue en ese momento donde me decidí, aproximadamente por ahí a mis 17 años, de decir la política es lo mío, y a partir de ese punto, tal vez algo que no pasa muy cotidianamente, yo no fui el típico chico de que voy a estudiar, sino que ya tenía muy mentalizado que estudio un político, comencé a investigar en Google y de esa manera comencé a encontrar carreras como economía, derecho, ciencia política, y me definí a estudiar tanto derecho y después ciencia política, y gracias a Dios lo cumplí después. ¿Cómo es que llegas a ser candidato por el Partido Demócrata Cristiano? Bueno, yo he estado en otras campañas anteriormente en el tema político. He estado en la del 2019, ¿Con me Carlos Mesa? convocaron en la de Comunidad Ciudadana, me pidieron ayuda para el tema de organizar juventudes, porque yo estuve involucrado también algo, no tanto, en la política universitaria, en la San Simón. Entonces unos colegas me pidieron ayuda, entonces les di una mano. ¿Tus compañeros de universidad? Sí, de mi misma carrera, que también los habían invitado, me invitaron ellos también, entonces como ya había terminado cierto ciclo de mi carrera universitaria, entonces me decidí como que ingresar en esta área porque quería también aprender, saber qué pasaba dentro de una organización política, el poder enfrentar una campaña, el poder enfrentar elecciones. Entonces es ahí donde me abrí espacio, digamos, conociendo esa área, ya en lo particular, en el ejercicio, digamos, ¿no? O sea, palpar cómo es el tema político. ¿Alguno de tus compañeros actualmente es diputado o senador? Sí. ¿Quién? Prácticamente ahí les tenemos a toda la bancada de Cochabamba, los conozco. Está Saúl Lara, Andrea Barrientos, está Mayra Salles, Samantha Nogales. Después, ¿quién más me falta? Creo que por ahí unos más me estoy olvidando, pero a la mayoría, Toribia Alero. Prácticamente sí, a todos ellos los conozco, algunos más que otros, ¿no? ¿Fuiste cercano a ellos en la campaña? No tanto, yo diría que me concentré como que en un núcleo de jóvenes, que eso fue lo principal. Llegamos a conformar un aproximado, yo diría, de unos 30 jóvenes por lo menos,
que estaban muy activos en el tema de la campaña, en cursos de capacitación, querían formarse, querían aprender, tenían también iniciativas propias para lo que podría ser un futuro gobierno. Entonces yo estuve muy inmiscuido con ellos, pero no tan así con los candidatos, ¿no? Pero ¿a quién seas más cercano, como tú mencionabas, de ellos? Tal vez la que estuvo un poco más cerca por ser también joven fue Mayra Salles, ¿no? Porque ella igual es joven y estuvo ahí colaborando, estuvo de cerca con todo el grupo. Entonces yo diría que tal vez ella fue una de las que estuvo más cercana. ¿Y qué opinas de la gestión de tus compañeros de campaña? Bueno, Porque si no estoy mal, ahora Andrea Barrientos es tu competencia. sí, está yendo por la misma circunscripción. ¿Cómo pasas de ser compañero de campaña a competencia? ¿Qué opinas? Es que es algo curioso, ¿no? No ha sido la única campaña en la que he participado, pero digamos, viéndolo ahora hacia atrás, creo que en su momento había mucha expectativa, ¿no? Creo que la mayoría de los bolivianos, no solamente yo, muchos que estaban en época de colegio, otros que ya eran de la universidad y fuera ya profesionales, tenían una expectativa en ese gobierno que parecía hacerle frente al MAS, que lamentablemente, y debo decirlo, y no tengo temor de decirlo también a ellos, que en su momento también a algunos se los dije, la gestión parlamentaria en la cual están participando es pésima. Ahora, ¿cuánto de ello ellos habrán logrado influir para que sea así? No sé, digamos, ahí habría que ver los hechos, cuánto realmente han podido hacer a lo largo de estos ya prácticamente 4 años de gestión que tienen desde que ingresaron. Pero yo creo que en líneas generales sí, la gestión parlamentaria no ha sido buena. Comunidad Ciudadana se ha fraccionado en 3, 4 bloques, si no estoy mal. Ha habido disidentes de uno del otro lado, entonces yo sería muy crítico con esta gestión parlamentaria y también con ellos, ¿no? Pero a ver, yéndonos uno por uno, porque es bueno saber, digamos, cómo los has visto vos, como una cosa es hacer campaña, no sé si es que ya hacías campaña con ellos, sabiendo que ellos iban a ser candidatos o no, porque a veces eso se da en el proceso, pero sí es bueno ver lo que uno hace en campaña, lo que uno promete en campaña, allá cuando uno entra al curul, está en el curul. Entonces, por ejemplo, ¿qué opinas de Toribia Lero, que actualmente es segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados y está con Samuel, por ejemplo? Creo que es una de las más destacadas de la bancada de SC de Cochabamba. Al menos por lo que he visto, ha podido tener una estrecha relación con su sector, que ella dice representar al tema originario campesino. Si no estoy mal, también ha formado parte de la comisión de justamente los pueblos originarios campesinos. Comité, entonces, creo que sí ha hecho relativamente una gestión interesante, tal vez pudo haber hecho más. Tiene un criterio interesante también, creo que el tema de formación que también tiene se lo ha podido demostrar en su gestión, la facilidad de palabra. Creo que hasta cierto punto, sí, claro, ha formado parte también de la directiva de la asamblea, si no estoy mal. Entonces, creo que lo que ella ha podido demostrar es romper un mito, una falsedad que el movimiento al socialismo quiso instalar, de que justamente todos sus sectores estaban netamente con el movimiento al socialismo y no había lugar a que ninguno de ellos sea opositor, por así decirlo. Y creo que ella sí ha marcado una diferencia en esa área. No hace mucho recuerdo haber visto un discurso de ella en ese sentido, de decir que no por ser representativa de ese sector quiere decir de que sí o sí tenga que pertenecer al movimiento al socialismo. Entonces eso es lo que sí rescataría de ella, ¿no? Perfecto. A ver, si no estoy mal, la competencia que tienes ahorita con la circunscripción 20 es Daniel Vargas por Súmate, con Milena Soto como suplente, Óscar Bustamante con Nicole Sofía Rocha como suplente y Andrea Barrientos como titular, con Rory Ordóñez como suplente. Por lo que tengo entendido, el MAS creo que no, su candidato ha sido inhabilitado. Entonces, a ver, de estos tres, ¿qué opinas de cada uno? Daniel, no sé si los conoces a todos, pero ¿qué opinas de Daniel, Óscar, Andrea, ya como competencia, ¿no? No lo conozco al de Súmate. A su suplente sí, sé que ha formado parte en algún momento de la resistencia juvenil Cuchala. De ahí creo que han tenido diferencias. Ella
creo que ha hecho otro grupo paralelo, ya no es la Resistencia que era el 2019. Algo así es lo que sé y que está apoyando a Manfred, más de ella no sabría decir. Después de Sofía Rocha, claro que la conozco, es destacada en el tema del voluntariado en Cochabamba. En algún momento también hemos colaborado juntos con ella en algún proyecto. Y sí, he podido evidenciar de que cuando le mete pilas hace cosas muy buenas y tiene como que esa proactividad de querer hacer cosas buenas, está al servicio y quiere brindar, digamos, también parte de sus aportes, de lo que ella sabe, de su juventud y algo que ella defiende mucho. No se aprovechen, digamos, de lo que simplemente sea para la foto con lo que es una persona joven, sino que de verdad tomen en cuenta al joven. Y ha estado muy activa en lo que ha sido también el tema de la lucha democrática del 2019, entonces creo que es alguien bueno que está ingresando en el tema político. ¿Quién crees que es tu mayor rival de estos tres? La verdad en el tema de Cochabamba es un poco complejo, ¿no? Porque esta circunscripción siempre la suele ganar la oposición. Entonces anteriormente era muy sencillo cómo te podías dar cuenta quién era tu adversario. Prácticamente el único adversario que tenías era el movimiento al socialismo, ya que tú eras opositor y paré de contar. Pero ahora como hay tanta fragmentación, estamos hablando de 4 frentes. Bueno, NGP ya se bajó de la contienda, digamos 4 frentes en este caso, por así decirlo, con los cuales estaríamos compitiendo. Pienso que no en sí por los candidatos, sino por el aparato y la estructura. Creo que el mayor rival sería de Súmate, de Manfred, porque bueno, tiene la alcaldía, tiene los funcionarios públicos, y entonces creo que va a poner, si no es que ya lo ha puesto, que ya lo he visto también, a todos sus funcionarios a trabajar, a poner banderas en todo el área pública allá en Cochabamba. Incluso ha habido no hace tanto un tema polémico de que estaban retirando propaganda de Tuto, si no estoy mal. Entonces creo que sí él sería el mayor rival por ese sentido, no tan en sí por los candidatos, como te digo, no lo conozco al titular. Entonces creo que sí sería el mayor rival principalmente. Contanos por qué la gente de Cochabamba tendría que votar por ti y no por ellos. Es un tema muy interesante. Cuando a mí me invitan, prácticamente es como una invitación directa del Partido Demócrata Cristiano, que al empezar prácticamente ya no había espacios. Entonces yo les dije, bueno, déjenme pensar de qué manera puedo colaborar, si es que puedo ayudarles en algo, porque obviamente mi lineamiento ideológico va de la mano del partido. Yo me considero alguien conservador, entonces iba de la mano. Y en ese sentido que yo tengo esa línea, por lo tanto, me veo identificado con el partido para poder apoyarles. Pero no era necesario también que yo pueda tener un espacio sí o sí de participación como candidato en este caso. Pero se abre la oportunidad, me llaman y me dicen que se abre para el tema de la circunscripción donde yo vivo y que me animo o no. ¿Quién te llamó? Para hacer papeles. Prácticamente ahorita en Cochabamba son una representación de 3 personas. Entonces, entre las 3 se pusieron de acuerdo y me llamaron. Entonces, de esa manera lo hicieron. ¿Conoces a Rodrigo Paz o Capitán Lara? En persona sí los conocí. Por primera vez los conocí justo aquí en La Paz. Ah, mira. Sí, fue la primera vez que los conocí. Me parecieron unas personas muy interesantes. Es diferente cuando tú conoces en persona. Y a decir verdad, yo creo que hizo de mucho la línea del partido para que yo me anime a participar. Claro que también apoyo ciertas ideas, en su mayoría creo que estamos complementando ideas entre todos, pero creo que ese aparato y ese cimiento que es el partido del PDC es el que ha hecho que yo me anime a participar en esta contienda electoral. ¿Y hablaste con alguno de los dos después de tu candidatura? ¿De que te anuncien que podías ser candidato y que aceptes? Sí, no directamente, pero prácticamente para que yo entre se han puesto de acuerdo entre ellos para ver si ese espacio podía ser para mi persona. Entonces, por lo que me dijeron, sí estuvieron de acuerdo y demás. Con el que sí pude hablar fue con Capitán Lara, porque llegó a Cochabamba.
Entonces ya para eso yo era candidato, así que como ya nos ubicábamos, me vio desde que nos vimos en el aeropuerto y demás. Y él fue el que me dijo, ¿cómo te está yendo aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo va la campaña? Charlamos buen rato porque comimos juntos con todo el equipo también. Y incluso hizo un video promocional como respaldándome en el tema de mi circunscripción, con el apoyo al partido, con todo. Algo que debo destacar mucho porque usualmente a veces cuando uno ve un candidato lo ve muy lejano o ve que es una persona un tanto inaccesible. Pero en mi experiencia con la que yo tuve con el capitán Lara, la he sentido una persona muy cercana, muy sencilla y muy abierta a recibir sobre todo a su equipo y también a la gente que simpatiza con él, ¿no? Pero haciendo hincapié, volviendo un poco a de por qué Cochabamba debería de escogerme a mí y no a los otros. Pienso que debería de escogerme a mí porque soy joven en el sentido no solamente por la edad, sino lo que yo planteo para el país. Pienso que el país ha perdido el norte. Y aprovechando que mi circunscripción es del norte de Cochabamba, yo planteo un nuevo norte para Bolivia, que sea de la mano de la seguridad y la prosperidad para nuestra gente. Considero que tengo la formación necesaria, no solamente aquí, también gracias a Dios he podido salir al extranjero, he estado en Costa Rica, he sido prácticamente el primer asesor boliviano de una bancada parlamentaria allá. ¿De qué bancada? Es de la Nueva República, se llama el partido, que también es conservador, entonces de la misma línea. Y creo que eso me ha permitido el aperturarme a algo que muchas veces necesitamos los bolivianos, porque pensamos que lo que tenemos en el menú de ofertas del día a día es todo lo que hay, pero cuando sales al extranjero te das cuenta de que hay tantas cosas que puedes mejorar, hay tantas cosas que no se están haciendo bien, y hay una cultura incluso que cambiar, hay una educación que mejorar, y a mí de verdad el ir a Costa Rica me ha volado la cabeza, o sea, me ha cambiado la idea en muchas cosas que yo hasta ese momento como que en mi mente de la costumbre de tantos años no lo veía de otro modo, y ellos me lo han demostrado así, y sobre todo he podido ver la labor del legislador, cómo es de primera calidad el ejercicio que realiza, que eso también a mí me ha motivado a decir, quisiera algún día ocupar también ese cargo, esa función, pero para ejercerla como ellos, no como en muchos ejemplos lamentables que hemos visto en Cochabamba, que ahí cuento una anécdota, que cuando yo estaba allá, justo ellos me preguntaron, ¿y cómo es tu país? Y tal, y justo sale una noticia de nuestro país, ahí en medios internacionales. Justo en el Parlamento se estaban agarrando de las greñas entre parlamentarias, y me dicen, eso pasa, o sea, ellos son diputados, son senadores, ellos son parlamentarios. Y yo sí, y casi les digo, es muy común que pasen esas cosas en mi país. Es que ellos no lo podían creer, o sea, en su cabeza no les cabía cómo, digamos, un parlamentario podía hacer eso. Entonces, yo ahí me he quedado sorprendido de decir, nos falta demasiado. Y todo ese tipo de cosas a mí me motivan, y le digo a Cochabamba de que si me elige a mí, yo quiero volver a esa representatividad de calidad, esa honorabilidad que creo que se ha perdido en todo lo que es la Asamblea Legislativa, que hay que recuperarla, y no solamente por llenar una cuota de juventud, sino porque de verdad lo valgas. Y yo creo que he sido invitado porque de verdad lo valgo, tengo ideas que aportar, tengo todo un currículum, experiencia, he estado en campañas, he tenido un recorrido para llegar a este punto que ha sido sacrificado. Y no solamente es por ser familiar de tal persona o por ser amiguito de tal persona, como en muchos casos pasa, o en muchos casos también que hemos visto que le ponen un precio a esa área. No, en mi caso ha sido porque me han invitado por mérito, y creo que es algo que tenemos que recuperar. Entonces yo decirle a Cochabamba, no desmerezco otros candidatos, pero sí considero que tengo el mérito necesario para poder ejercer, ser parlamentario y hacerlo de la mejor manera, como en muchos casos no hemos visto, porque si en la actualidad nosotros preguntamos a la gente en la calle, si tan solo nos pueden mencionar 10 nombres de parlamentarios, te apuesto que no llegan ni a 5. ¿Y eso es por qué? Porque se ha perdido la representatividad. Tú ves esa caja, hoy día pasaba y veía ahí ese cubo, y decía, esto ya tiene que dejar de ser cerrado, tiene que dejar de ser la cámara secreta, tiene que dejar de ser un centro de hechos bochornosos, o simplemente de gente que solo alza la mano o está esperando al fin de mes para cobrar su sueldo. Yo creo que hay que devolverle la dignidad a esa labor,
cosa de que la gente sienta que es de verdad algo necesario, no solamente un gasto insulso, y habrá que revisar también si es meritorio que se esté ganando lo que se esté ganando. ¿Crees que las cuotas de género y de representación indígena aportan o no? ¿Sirvieron o no? Yo pienso que deberían ser meritorias, no solamente por el hecho de dónde vienes o cómo te ves o cómo te percibes. Porque en mi caso, por ejemplo, si yo exigiría un espacio solo por el hecho de ser joven, creo que estaría partiendo mal. Entonces, no las cuotas. Yo considero que es bueno que se haya intentado incluir, pero pienso que no debería de irse a la norma, hacerse legal el tema de que obliguemos a, porque en ese obliguemos a también se encuentran en muchos casos de que solamente ponen gente que si bien llena la cuota, pero es una persona que simplemente está ahí para hacer caso a la persona que está al mando, para hacer lo que ella diga o para seguir esa dirección. Entonces yo creo que habría que ver de qué manera, de qué mecanismo, sí, se puede hacer más plural la participación, pero a la vez también ver de que sea meritorio el acceso a eso. Claro, pero digamos, si mañana Diego Buendía llega a ser diputado y se discute en el Parlamento el tema de mantener o quitar las cuotas de género y de representación indígena, ¿las mantienes o no? Creo que tendría que consultarlo con un equipo de profesionales. No sería algo que diría muy a la ligera sí o no, porque tendría que ver hasta qué punto son las consecuencias negativas, las buenas, en estos años desde que se ha aplicado, qué impacto positivo ha tenido, qué impacto negativo, qué se podría mejorar. Entonces no me gustaría ir directamente a un sí o un no. Quisiera todavía tener un equipo que me pueda asesorar de una manera más cercana, con ejemplos más claros y resultados también concretos de qué se ha logrado y qué no se ha logrado desde que se ha aplicado. Por ejemplo, hay algunos diputados y senadores que son presidentes de comités, secretarios de comités, presidentes de comisión, algunos están en la testera, por ende les conceden un número de personas que llegan a ser sus asesores o parte de su equipo, pero hay otros que no. En ese caso, ¿qué harías? Es decir, ¿cómo llegas a tomar las decisiones? ¿Vas a depender sí o sí de un equipo o cómo vas a tomar la decisión personalmente, solo como diputado? Considero que en ciertas cuestiones sí se puede tomar hasta por el simple sentido común, cosas de una manera muy directa, pero en otras sí voy a consultar a un equipo, porque pienso que entre diferentes cabezas se piensa mejor, porque tampoco me considero un experto en todas las áreas. Creo que uno siempre tiene que tener opinión de otros que tal vez sepan más, hayan tenido más experiencia en este tema de la administración pública o en cierto área en específico. Entonces yo lo que haría, y también voy a dar mucho de eso, voy a tomar muy en cuenta a los profesionales. Quiero trabajar muy de la mano con los colegios profesionales, con instituciones, quiero tener un equipo cercano con el cual pueda consultar cosas en muchas áreas, porque por ejemplo soy abogado, pero en el área legal no es que lo conozca todo. Entonces siempre vas a necesitar a alguien a quien acudir o a quien consultar ciertas cosas específicas, porque cada quien se ha hecho erudito en algo, ¿no? Entonces, claro, yo me gustaría no ser como muchos que tal vez tienen esa prepotencia de creer de ser saberlo todo. Uh-huh. Exacto, tener un poco más esa humildad de decir, sí, obviamente tengo muy en claro y muy en firme muchas cosas en mi convicción de principios y valores como persona, de mi forma de pensar y lo que considero que también para el país es mejor, pero también a la vez me gustaría consultar, me gustaría hablar, me gustaría tener más información para poder llegar a tomar una decisión de mejor manera. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería tu especialización? ¿Con qué aportarías a la Cámara? Yo en este caso creo que tenemos que partir de algo que no se está tocando en lo que es el debate. Porque usualmente cuando tú invitas a un parlamentario a hablar, a debatir, etcétera,
se comete el error de que en muchos casos se le pregunta lo que va a hacer el Ejecutivo. Y nosotros no vamos a ser el Ejecutivo. Si nosotros vamos a ir, vamos a hacer el cumplimiento de lo que es la Asamblea Legislativa en toda la labor. Entonces yo creo que ahí lo principal que yo quiero plantear es, separemos las aguas. Aquí tiene que haber una verdadera separación de poderes. Y yo quiero influir a que pongamos en agenda el tema de que se hagan elecciones legislativas aparte. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo en la actualidad es justamente de personas, de un conjunto de 166 personas a nivel nacional, de las cuales casi no sabemos nada. No sabemos qué hacen, no sabemos quiénes son, no sabemos realmente qué representan, qué decisiones toman. Y en muchos casos sí sabemos cuánto ganan y realmente a muchos nos choca porque no consideramos que estén haciendo una labor efectiva. ¿Cómo cambiar eso? Yo considero que necesitamos plantear en agenda ya de debate que se hagan elecciones aparte, elecciones legislativas por un lado y elecciones ejecutivas por otro lado, como se hace en otros países. ¿Para qué? Para recuperar la república, para recuperar esa separación verdadera de poderes. Porque ahora, ¿qué pasa? En nuestro sistema está la lista cerrada, tanto de senadores y diputados plurinominales. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a la papeleta de votación, votas por fulano, que es para presidente. Y ojo, yo pienso que incluso en la papeleta debería ir la foto del presidente y vicepresidente, creo que no hay que hacer de menos al vice. Pero actualmente la foto del presi. Marcas ahí, no tienes ni idea quiénes están entrando con él y te los meten de cajón. Gente a la cual tú no tienes idea si comulgan o no con tus ideas, no sabes qué trayectoria académica, profesional de labor tiene, no sabes si realmente representa los intereses de tu región, no sabes prácticamente nada de esa persona, pero ya te la meten de cajón solamente por haber votado por el candidato a presidente. Ahora, yo creo que sí hay una reivindicación un poco cuando es en uninominales, porque tienen su propia casilla. Claro. Pero ese es un mínimo de la representación parlamentaria. ¿En qué punto vamos a hacer que la representación parlamentaria de verdad sea representativa? Va a ser cuando tú veas a quién estás eligiendo y que veas que esa persona ha hecho una campaña con su imagen, con su persona, con sus propuestas, se ha dado a conocer, se ha enfrentado a la población, se ha enfrentado a todo lo que le quieran preguntar, y de esa manera tú vas a poder saber si te representa o no te representa para elegirla. Porque el día de hoy yo pienso que el Parlamento es un lugar sumamente importante, pero ha perdido la relevancia. ¿Por qué? Porque viene como una consecuencia de la decisión, no es la decisión en sí. Entonces tú eliges al presidente y la consecuencia es que él viene con un paquete de legisladores. Entonces yo creo que habría que poner en mesa, separar las elecciones, y creo que de esa manera también vamos a asegurar de que en la bancada o en las diferentes bancadas que compongan la Asamblea Legislativa va a haber esa pluralidad y no va a haber como que esa línea tajante de que el Ejecutivo ponga algo y sí o sí deba acatar esa bancada, porque ahora prácticamente debes el favor. Si tú entras como lista cerrada, le debes el favor al presidenciable, porque si no era el voto que venía de él para que tú entres, tú no entrabas. Entonces lo que pasa en muchos parlamentarios es que se sienten en ese sentido como de deber algo, y en ese deber algo, obviamente, aunque no estén de acuerdo con aprobar muchas iniciativas legislativas, aunque no estén de acuerdo con hacer muchas cosas, como se sienten en esa posición, no tienen de otra que votar a favor o levantar la mano. Entonces yo creo que eso es algo que hay que cambiar, que obviamente va a ir de la mano de modificar la Constitución, que creo que hay que hacerlo, y a ese punto quiero llegar. Creo que de todo lo que nosotros podamos hablar, todos los candidatos que vayan a ser parlamentarios, muchas de las cosas que nosotros podamos plantear no van a ser posibles si no contamos con 2/3 de la Asamblea. Y hay que ser realistas, ninguna fuerza política sola lo va a lograr en esta elección, y eso hay que tenerlo claro. Entonces yo pienso y considero y propongo a toda la población en general que yo como iniciativa personal voy a comenzar a reunirme con todos los candidatos que tengan probabilidades de entrar en lo que es la representación a la Asamblea Legislativa de mi departamento en Cochabamba,
y les voy a proponer que hagamos una bancada de oposición. Y creo que eso debería ser una línea a nivel nacional, que una bancada de oposición, un bloque de bancadas, en este caso de oposición, podamos hacer la fuerza de 2/3 para dar viabilidad a la gobernabilidad de lo que viene a posterior, porque si no el Ejecutivo no va a tener que hacer. ¿A quiénes consideras de oposición? Pero, por ejemplo, ¿Tuto es de oposición? Sí, se está mostrando como de oposición actualmente. Samuel. ¿No? También. Manfred, digamos, muchos le dicen Masfred. ¿Es de oposición o no? Creo que ahí hay algo bien interesante. De alguna manera él ha tenido que recurrir a una cierta práctica política para asegurar, digamos, su estancia en el país y para intentar seguir en la alcaldía. Entonces, con él tengo ciertas dudas en ciertos puntos. Entonces, por declaraciones y algunas ¿dialogarías con sus diputados? Tendría que ver quiénes son. Tendría que consultar, preguntar quiénes son, por referencias, saber, y en este caso de esa manera poder ver si hay la posibilidad de un acercamiento para conversar. Yo creo que sí, se va a dar la chance, porque en este caso, muy probablemente, en muchos casos, el presidenciable no va a ingresar, sí va a ingresar su bancada. Entonces yo creo que ya cuando ellos entren en la labor parlamentaria propiamente, ya va a ser otro escenario político donde van a tener que tomar decisiones, pero ya como institución, porque ya nosotros al formar parte de la Asamblea Legislativa, ese interés de que esa Asamblea Legislativa esté a favor de la gente, la población, de los cambios que vamos a necesitar para enfrentar toda esta crisis, creo que va a tener que hacer de que cada uno de verdad anteponga en la mesa los intereses de su partido y que de verdad se ponga la mano al pecho y entre todos pongamos ciertos puntos de acuerdo para dar viabilidad al gobierno. Perfecto. ¿Y Andrónico es de oposición? No, para nada. Yo creo que ahí en la actualidad hay una jugada política que es de Andrónico. Eso te quería decir, perdón por interrumpirte. No te preocupes. El 9 de noviembre del 2024 tú decías que Evo Morales y Arce eran aliados. Quiero saber si actualmente piensas si realmente no es un show la pelea que tienen o si ya es algo real. Sigo pensando igual. Me acuerdo que tuve un programa con Amalia Pando donde yo hablaba de que la juventud se había cansado del MAS, el tiempo me dio la razón. Y no solo del MAS, sino yo criticaba el sistema que ellos defienden, que es el proceso de cambio. Entonces, en la actualidad, a lo que yo considero que ellos están defendiendo, ya no es solo a su partido, sino es a esa ideología de ese proceso de cambio. ¿Cambio hacia qué? Obviamente hacia un modelo socialista, que a futuro dé como resultado también un modelo comunista. Entonces, yo considero que sí, tienen afinidad. Sí, puede ser que estén peleados por intereses de poder, eso sucede en todo, sucede igual en la oposición, pero al final esa afinidad ideológica que ellos tienen, en algún punto los va a acercar, porque saben que separados no tienen la misma fuerza y se está demostrando. Entonces yo creo que en algún punto ellos siguen de alguna manera, tal vez no directamente ellos, pero sí a través de ciertos operadores que tienen en común, siguen habiendo conversaciones, acercamientos, y yo veo que esto se divide así. Morena, por un lado, tiene una clara inclinación hacia ese proceso de cambio. En este último se ha demostrado de Johnny Fernández lo propio. Andrónico ya me había olvidado de Johnny Fernández. Te iba a preguntar. Andrónico es el hijo de todo ese resultado de ese proceso de cambio, entonces no hay donde perderse. Y Evo Morales, aunque no esté en la contienda política, sigue teniendo agentes y sigue teniendo operadores políticos. Entonces yo creo que ahí hay una fuerza, y sumado obviamente al MAS, entonces ahí hay como que un bloque de ese proceso de cambio que se van a respaldar, sea en la asamblea, sea en la segunda vuelta, sea en lo que se venga, se van a dar respaldo. Ese es mi punto de vista. Perfecto. Y ahí, por ejemplo, tú me dices que en tu circunscripción normalmente gana la oposición al MAS. Entonces, también es bueno saber que hay mucho transfugio actualmente en la asamblea, creo que estamos de acuerdo en eso. Y tú hablabas de dialogar con aquellos que crees que van a llegar a salir como parlamentarios en esta nueva gestión. Pero, por ejemplo, ¿qué opinas de que Andrea Barrientos en su momento dijo que tenía más
llegaba a tener más acuerdos o afinidad con el MAS que con Creemos, por ejemplo. Evidentemente ella está con Samuel Doria Medina actualmente, pero ¿qué dice? Después se retractó, justo en una entrevista que nosotros le hicimos, yo la entrevisté, ella se retractó. Ya. Pero, ¿qué opinas de estas declaraciones? ¿Te generan confianza o no? Porque igual hay que tener mucho cuidado con que, claro, yo puedo decir, sí, soy de oposición, vengo y voto supuestamente por tales cosas, pero uno, y ahí yo te cuestiono igual, si estás de acuerdo con el voto electrónico, por ejemplo, que muchos diputados de oposición han denunciado que es un fraude, o sea, que se comete fraude por ese voto electrónico. ¿O preferirías tú como diputado que sea un voto nominal? Justamente para ver quiénes son coherentes del dicho al hecho, ¿no? Porque yo ahorita puedo decir, sí, voy a votar en contra de los contratos de litio, de los contratos chinos y rusos, pero cuando es el momento de votar electrónicamente, los apruebo. Claro. Entonces, ¿cómo podrías filtrar? Sé que esto es un poco más de, no sé si decirle estrategia política o llegar a inmiscuirse más en tal vez el lado oscuro de cada candidato, pero ¿qué opinas? Yo he sido muy crítico en su momento con esa declaración de Andrea Barrientos. La verdad pienso que lo ha hecho en un intento de congraciarse con la bancada del MAS ahí en el Senado. Creo que era en el contexto de que estaban discutiendo algún tema de alguna ley, si no estoy mal, había que revisarlo. Pero creo que ha habido como que ese intento, ¿no?, de caer bien, como que intentar por ahí de alguna manera decirles, bueno, nos daremos una mano en esto, ¿no? Pero yo creo que ha sido muy desacertado, y más aún por el electorado que le ha elegido, ¿no?, de alguna u otra forma, aunque por, como te decía, o sea, con voto cerrado, digamos, en el tema. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de declaraciones. Yo, en lo personal, ya no converso con Andrea hace mucho tiempo y creo que sí ha cometido muchos errores, no solo en ese caso, sino en otros. Entonces yo tendría que volver a hablar con ella para ver qué piensas ahora, qué opinas de esto, de lo otro, ¿no? Entonces creo que en ese tipo de cosas sí hay que ir viendo ya de manera personal, ¿no?, en cada caso, ver en qué punto esa persona sería de fiar, no de fiar, podría formar parte o no formar parte de ese bloque de bancada de oposiciones, o en algún momento se nos va a volcar. Entonces creo que ya tendría que ser más específico de analizar personaje por personaje. Y como tú dices, en el tema de la Asamblea Legislativa, tiene que transparentarse, pero a un punto incluso mayor. Yo pienso que debería haber un canal de televisión exclusivo para el tema legislativo, cosa que uno pueda acceder todo el momento que quiera. O sea, hay un canal, perdón, sí, que te corte, que lo pero transmite constantemente. Sí, hay un canal de YouTube, no es un canal televisivo, porque evidentemente las sesiones no son todos los días. Habría que ver si alguno se anima a comprometerse cuando haya sesión de cada cámara o plenaria a transmitir, porque igual, por ejemplo, la última sesión han estado hasta las 5 de la mañana, digamos, más de 8 horas, si no me equivoco. Entonces, igual, a ver si se choca con los programas o no, pero para que la gente sepa, sí hay una página de YouTube. He visto algunas sesiones en vivo, pero no sé si transmitirán absolutamente todas. Creo, sí, pero igual, por lo que tengo entendido, a veces sí se cortan ciertas partes. Sí, ya, hasta aquí es horario laboral. No, pero yo pienso, o sea, eso lo he visto en Costa Rica, por ejemplo. Tiene una televisión, o sea, independiente, que la maneja el mismo parlamento, con funcionarios del parlamento. Entonces eso se transmite todo el tiempo. Esa puede ser una propuesta tuya también. No hay donde perderse, claro. Yo la propongo y la digo, es que tiene que transparentarse. Una nueva propuesta acaba de surgir en el es que tiene que podcast. Transparentarse de verdad. Sí. Y en lo que tú dices, igual del voto, porque ahí mismo tú lo vas a ver. La cámara enfoca quiénes votan en ese momento, a favor de qué, en contra de qué. O sea, no hay donde perderse. Claro, pero además de que, a ver, personalmente yo creo que el voto electrónico sería... Yo creo que los diputados y senadores al momento de votar por cualquier cosa deberían o bien levantar la mano o bien pararse. Me parece eso mucho mejor que para así evitar el fraude y decir cara a todos, yo estoy votando por esto. Porque
porque de verdad que yo creo que sí hay muchas mañas dentro Tal del vez Parlamento. un doble control ahí, ¿no? O sea, lo haces de manera física y también de manera digital, entonces como que no hay donde perderse, digamos. Sí, O sea, pero- lo digital tendría que dar sí o sí como resultado lo que tú estés haciendo, ya sea pararte de pie o elevar la mano, o sea, para contrastar, digamos, el resultado de lo que es la votación en ese momento. Me parece que sí es una muy buena opción. Sí. Y ver todos los mecanismos que puedan transparentar ese hecho. Y no solamente ahí, es que algo deben entender todos los que vayan a ser candidatos al legislativo. El Parlamento va a ser el principal órgano de poder rumbo a lo que va a ser el 25-30, porque ahí se van a tomar la mayor cantidad de decisiones. Yo pienso que no va a tener tanta relevancia el Ejecutivo como la ha tenido hasta ahora. El Parlamento va a ser un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque hemos estado acostumbrados a que el Ejecutivo decía algo y el Legislativo lo aprobaba porque tenían 2/3, o sea, ¿dónde había la discusión? ¿Dónde más había que decir algo en contra? No. Pero ahora que ves una multitud de bancadas que sí o sí va a existir, entonces no hay de otra que ponerse de acuerdo, va a tener que haber consensos, va a tener que haber acuerdos. Y yo espero que se vuelva a rescatar, que lamentablemente creo que muchos de nosotros no hemos vivido esa época donde eran los mejores discursos, las mejores charlas, las mejores proposiciones, hasta debates filosóficos que se daban ahí de propuestas, se contrastaban resultados, uno decía no, esto es mejor, el otro lo mejor, o sea, pero entre todos intentaban construir lo mejor para el país. Y actualmente creo que esa calidad de discursos, de debate se ha perdido. Exacto. Si nosotros vemos, o sea, estamos hablando cualquier cosa, pero no lo que realmente necesitaría el país. Y creo que ahí va a haber mucho que nosotros tenemos que hacer. Empezando, y aquí, perdón que te corte un rato, necesitamos ver de manera urgente el tema de lo que es el presupuesto. Yo pienso que tiene que haber una reducción, sí o sí. Todos los legisladores, y yo me comprometo a poner el 30% de lo que sería mi sueldo de legislador para becas, sí o sí. Porque pienso que eso deberíamos de proponer todos de una Fuerte manera. lo que estás diciendo. Claro. Ojo que yo O creo sea, que debemos eso va a de influir devolver a mucho la cuando gente, la claro, gente vote. debemos de devolver a la gente lo que ellos nos han dado. Y prácticamente el servidor público vive de eso, de lo que es el esfuerzo colectivo. Entonces yo creo que debe haber una manera más consciente de volver a las personas, y más aún en época de crisis. De verdad que debería haber una reducción de ese presupuesto del Parlamento, que lo decide el Parlamento, y yo voy a proponer que sea una reducción por lo menos del 30%, De los salarios de los que diputados. deberíamos de ser tanto para senadores, diputados, deberíamos de revisar el plantel administrativo, quiénes están ahí, con qué sueldos están, si hay doble o triple función tal vez que están haciendo los mismos, para poder ver de qué manera podemos ajustar, porque en los años que se vienen hay que hacer muchos ajustes económicos y hay que empezar por casa, o sea, hay que dar el ejemplo. Y yo creo que el legislativo debería dar ese ejemplo a los demás, y a partir de ahí te va a dar toda esa autoridad moral para exigir a los otros, para decir, bueno, empresas públicas igual, reducción de salarios. Al Ejecutivo lo propio, iremos a revisar las entidades descentralizadas, iremos a revisar estas otras instituciones. Entonces uno tiene que dar el ejemplo, pero ahora nadie lo da. Estamos en crisis y todavía se quieren subir los sueldos. Entonces yo no entiendo cuál es la lógica de eso, y creo que necesitamos de verdad entender los tiempos difíciles a los que nos vamos a enfrentar. Y como yo les digo, yo comprometería el 30% de mi sueldo a ello, y voy a exigir que haya una reducción para todos por igual del 30% también, ver en qué instancias también, porque no nos olvidemos de todas las empresas públicas, cuánto ganan los altos mandos de esas empresas públicas. ¿De verdad justifica el sueldo que ganan con lo que produce esa empresa pública? Y creo que también, y eso yo lo voy a poner muy firme, yo me voy a ir feliz si hago 3 reformas grandes: a la ley del órgano judicial, que es necesario debatirla, tiene que haber muchos más funcionarios judiciales para evitar toda esa carga procesal que tenemos y ese sistema lento que tenemos, porque no hay manos suficientes para atender todos los casos. Voy a modificar y voy a plantear esas modificaciones también a la ley 247, que es de derecho propietario, para facilitar a la gente todo lo que es
lo que tiene relación a su propiedad, a sus bienes inmuebles, que yo creo que hay que darle la facilidad en los trámites, la facilidad para las transferencias, la facilidad para heredar, la facilidad en todo lo que es todo ese trámite engorroso de derechos reales que hay que facilitárselo a la gente. Y también algo sumamente importante, yo voy a plantear la agenda de modificar la ley Avelino Cignani de educación, que creo que es un pilar fundamental que va a marcar una diferencia a partir del día de hoy, porque hasta ahora no cabe en mi cabeza que esta ley sea justamente el motivo que impida que se den a cabo las pruebas PISA en nuestro país, por un concepto absurdo de soberanía. Entonces creo que hay muchos temas que hay que modificar en las leyes, replantearlos, y sobre todo muchas modificaciones constitucionales en el tema de competencias de los 3 niveles, en el tema de ver las elecciones judiciales y también ver qué podemos mejorar como sistema de reparto en todo lo que nosotros hacemos en la actualidad. Porque en el programa de gobierno que nosotros presentamos como Partido Demócrata Cristiano, planteamos el 50-50, que el Estado central se encargue del 50%, y todas las entidades departamentales de los 9 departamentos administre el restante 50%, y no solamente se quede ahí, también esa participación sea en educación al 50% para definir malla curricular, al 50% en instancias de salud, al 50% en protección del medio ambiente y otros. Entonces creo que hay que enfocar un modelo de un gobierno que responda a las regiones a partir de este 25-30, y creo que para eso vamos a necesitar justamente esos 2/3, porque si no tenemos esos 2/3, no hay ninguna reforma a la Constitución que vamos a poder plantear con éxito. Perfecto. Yo sí quiero entrar un poco al tema de la ideología. Me ha gustado que, mira, yo sí creo, a mí me gusta que la gente diga qué ideología tiene. Hay personas que no están muy de acuerdo con esto, pero a mí me parece totalmente necesario. Entiendo que no todo es tal cual todo lo que una postura ideológica propone, pero quiere decir que tienes más afinidad con algo o sabemos que podemos esperar de ti, digamos. Entonces, dijiste que eres conservador. Sí, soy conservador. A ver, explícanos un poquito qué significa para ti ser conservador. Para mí ser conservador significa conservar la esencia humana. La esencia humana tiene una dignidad en sí misma que proviene de una naturaleza, que empieza con la vida. Entonces, esencialmente me considero un defensor de la vida desde el inicio hasta su muerte natural. O sea, no al aborto. Desde la concepción, sí. No aprobarías el aborto. No, no lo aprobaría jamás. Entonces, eso forma parte de la esencia humana, porque sin la vida no tenemos nada. Segundo pilar fundamental, la libertad, que la necesitamos como seres humanos. Eso viene de manera natural como regalo de nosotros. Tercero, la conciencia. Tenemos una conciencia propia, que cada uno toma sus decisiones conforme a lo que es su formación, conforme a lo que son todos sus valores, sus principios, y creo que eso también debe ser respetado, porque en la medida de que eso es respetado, permite que los talentos y los dones personales crezcan y puedan dar un servicio también a tu comunidad. Y otro valor fundamental que creo que no hay que dejar pasar es el valor de la familia. Todos somos hijos de alguien. Entonces creo que hay que hacer mucho hincapié en eso, porque en la actualidad gran parte de los problemas que estamos viviendo es porque no se está atendiendo de una manera apropiada a la familia. Ahora eso será responsabilidad del Estado, creo que no de manera directa, pero creo que sí debería facilitar a los padres la posibilidad de que puedan estar más atentos a sus hijos, porque es primordial. Porque en la actualidad, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo facilitarían eso? Yo creo que, por ejemplo, de cuando es el nacimiento del hijo, actualmente la madre tiene un receso laboral, lo propio el padre, pero el del padre es menos, mucho menos. ¿Y por qué? O sea, no es importante que también el padre esté muy presente en esa primera etapa de ese bebé que apenas ha nacido, que está reconociendo la voz del padre, que está reconociendo su latido, su respirar, lo que habla, lo que le dice. Entonces yo creo que habría que aumentar y habría que equilibrar el tema de que también el padre pueda formar parte de una manera más efectiva ese inicio de lo que es el bebé en su nacimiento, y acompaña a la madre, porque la madre está en una etapa bien complicada, la etapa posparto es fregada, entonces necesita el apoyo de su marido,
y no le basta solamente unos días para que le dé una manito y después ya, chao, lamentablemente ya tienes que volver. Creo que eso habría que modificar y el varón debería de estar mucho más presente para ayudar, para también formar parte de una manera más efectiva de la crianza del hijo. ¿Y cómo marcas eso? Desde el inicio. Decirle, oye, tú tienes la responsabilidad de estar presente ahí con tu hijo desde el inicio y yo te lo voy a permitir a través de modificar una ley que es justamente del Código Laboral en este caso, en el cual se debería permitir que el padre pase más tiempo con el hijo recién nacido, empezando por detallitos como ese, como esos, como en otros casos también, que creo que debería de darse cierto margen también a algunos padres. No solamente son madres las que llevan en muchos casos a sus hijos a los trabajos, pueden haber padres que también tengan que hacerlo. Y en este caso hay que viabilizarlo y permitirlo, y también normalizarlo, que en este caso el padre también tenga que hacerse responsable de ello. Y creo que hay pequeños mensajes a través de los detalles que nosotros ponemos, como festividades de la familia, ciertas cositas que nosotros podemos ir poniendo ahí en mesa, que van a hacer que una vez más el centro de atención vuelva a la familia y se entienda esa importancia que de cierto modo se ha estado soltando en este sentido de independencia, de dejar a los hijos a su quehacer desde muy pequeños, que creo que no está dando muy buenos resultados. Necesitamos más padres presentes y creo que como Estado, en la medida de lo posible, debería de facilitarse eso, promoverse eso, de todas las maneras habidas y por haber. Creo que es algo que va a ser de mucho, y no como se está haciendo en la actualidad, pensar que más bien la responsabilidad de tu hijo hay que pasarla al Estado, que él se haga cargo de tu hijo. Creo que en ese sentido estamos cerrando. Entonces yo me considero alguien conservador, porque conservamos la esencia humana, hay que protegerla, porque esa esencia es lo que nos caracteriza y nos marca una diferencia como raza humana de otras razas, porque solo hay una raza para el humano, esa es la raza humana, para de contar. Entonces, para defender nuestra raza humana hay que defender las esencias, las características propias que tenemos como humanos, que otras razas no las tienen, otras especies no las tienen, y creo que es algo que caracteriza a cada uno de nosotros y ha permitido que hasta el día de hoy seamos lo que somos, que la civilización avance hasta el punto que ha avanzado y que creo que puede avanzar mucho más. Y yo en ese sentido me consideraría conservador, y no solo ahí, hay otra vertiente que no solamente es conservar y proteger, hay otra vertiente que es recuperar, que yo me vería muy altamente activo en esa parte. Creo que hay que recuperar muchos valores que se han ido perdiendo, principios que se han ido perdiendo. Para empezar, el respeto. En ninguna ley te dice que saludar sea obligatorio. Espero que nunca tengamos que llegar a eso donde se penalice por no decir un buenos días, aunque en algunos casos parecería necesario. Pero creo que hay que recuperar esos valores como el mínimo respeto que se han ido perdiendo al día de hoy. Tú ves pasar a la gente, casi nadie se saluda, entras a un lugar, nadie dice nada. O sea, ni siquiera piden un disculpas, hasta pasan por tu lado. Pequeñas cositas como esas se han ido perdiendo, y es justamente porque la educación se ha ido perdiendo en nuestro país, y creo que es algo que nosotros tenemos que recuperar. Nuevamente tenemos que entender, y eso también tiene que ser un mensaje que hay que entenderlo, que hay que recuperarlo, que tanto como varón y mujer se complementan, y que no tenemos por qué estar peleados en ciertas cosas. Nos complementamos, nos apoyamos, somos diferentes y cada quien tiene sus cualidades propias. Supongo que no estás a favor de la 348. Creo que hay que ver en qué medida debería ser modificada, porque ya desde el inicio, cuando te dicen la violencia contra el hombre, digamos, y a favor de la mujer, ya tuvo un mensaje claro. Y yo creo que el factor de violencia no está específico en un género. Creo que el factor de violencia se puede encontrar en cualquier género. Y creo que ese tipo de estigmas hay que comenzar a quitar, porque si bien en muchos casos no se saben o no se llegan a saber, es porque muchos varones no lo hacen saber o no lo denuncian por vergüenza, pero existen. Y como hay tóxicos, por así decirlo, hay tóxicas, hay manipuladores de ambos lados, hay gente que quiere hacer daño de ambos lados, y yo creo que hay que respetarnos como seres humanos. Hemos llegado a un punto de que queremos que nos respeten desde el sentido como nos percibimos, desde el sentido como nos vemos, hasta del sentido como es nuestro color o como hablamos, y simplemente es respétate como humano, listo, para de contar de la edad que tengas, es un humano, tú eres un humano, y que sea una
coexistencia pacífica en todo lo que tengamos que hacer nosotros. Y un factor muy importante que creo que se está olvidando es el tema de la fe. Porque como seres humanos somos tres. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y en la actualidad la mayoría solo da importancia a esos dos, alma y cuerpo. Y se olvidan de la parte espiritual. Pero somos espíritu en esencia. Entonces yo sí creo que hay algo más allá de la muerte. Pienso que sí hay una eternidad que pasar. Creo que sí somos espirituales. Y esa espiritualidad es también lo que nos diferencia de otros seres vivos. Es algo que marca una diferencia en los humanos. Y es algo que mucha gente no le da importancia y afecta en la vida. Necesitamos recuperar esa espiritualidad, esa fe. Tenemos una necesidad innata de creer en algo. Y muchos lo buscan de diferentes maneras. En la actualidad se ve, muchos creen en las energías, que en las lecturas de cartas, etcétera, etcétera. O sea, pero creo que hay que recuperar nuevamente el tema de poder creer, de poder ser creyente, porque esa fe ha llevado al ser humano a hacer lo que es el día de hoy, de creer que había algo imposible, hacer lo posible. Y creo que eso es algo que nos ha motivado a mí personalmente a ser quien soy hoy en día. Ahora yo creo que eso sí hay que respetarlo en cada una de las personas, pero creo que no debería ser algo atacado, sino más bien fomentado, felicitado, porque en la actualidad ¿qué vemos? Hay gente que fácilmente da a conocer su creencia en la Pachamama, por ejemplo, u otro tipo de creencias, como recientemente lo vimos en el nuevo año andino, recibiendo el sol, etcétera. Está bien. Pero cuando se ve una persona que hace algo de, por ejemplo, su fe cristiana, se le critica, en muchos casos, se le cuestiona o se le dice retrógrada. Cuando uno dice, no es más retrógrada, más bien una práctica ancestral que viene de mucho más atrás. Entonces, hay cosas que yo creo que ahí hay que ajustar. Creo que no está bien que sí aplaudamos, por ejemplo, que se levante una bandera de múltiples colores como ha sido aquí en la ciudad de La Paz. Pero si se levantaría una bandera, por ejemplo, con la cruz, ¿será que igual va a ser aplaudida o va a ser rechazada? Entonces, creo que ese tipo de cosas hay que irlas viendo, de no atacar y de verdad entender que es algo que debemos de elevar de esa persona. La mayoría de la gente científica, de gente que ha hecho proyectos, inventos, grandes liderazgos, y de todas, incluso empresarios importantes que tú ves a lo largo de la historia en la actualidad, tienen una fe muy marcada que los ha llevado a hacer cosas grandes. Pero ahí me parece bien lo que dices, pero sí tengo una duda. ¿Estarías a favor también de tal vez la pluralidad de creencias? O sea, sí, tal vez, no sé, tú dime sí o no si quieres. Tal vez vos no estás de acuerdo con gente que cree en el tarot, por ejemplo. Pero ¿estás de acuerdo con que esas personas puedan creer en eso sin que lleguen a afectar a otra persona? ¿O solamente tú dirías, no, el cristianismo es lo que se tiene que anteponer ante todas estas creencias, digamos? ¿O puede haber esa coexistencia? Creo que en la medida que sean prácticas, digamos, personales, no hay ningún problema, en la medida que no afecten a otra persona. Exacto. Pero hay que entender algo también. O sea, las bases de nuestra sociedad son judeocristianas. O sea, no son musulmanas, no son de otro tipo de creencias. Entonces, tal vez mucha gente ahí es donde choca, ¿no? Dice, ¿y por qué, digamos, se le da tanta importancia a eso? ¿Por qué hacen eso? Es porque nuestra sociedad está altamente marcada por ello. Son los orígenes de nuestra sociedad boliviana. Entonces, creo que eso también debería de respetarse y también promoverse y protegerse, porque en la actualidad eso se está viendo muy atacado. Y yo creo que eso no está bien. Ahora, desde la ley tampoco pienso que debería de obligarse a. Yo sí considero que está bien que el Estado mantenga, digamos, ahí su reserva y permita esa pluralidad de creencias en las personas, pero también hay que ser muy coherentes en que nosotros tenemos una cultura cristiana, claro, por más de que no seamos creyentes, porque si yo te digo, si estás de acuerdo, por ejemplo, con lo que marca los 10 testamentos de la Biblia, seguro que sí vas a estar de acuerdo, porque mucho de eso ya está en nuestro sistema legal, está en la Constitución,
está en nuestras normas morales, de buenas costumbres, entonces es algo que ya nuestra sociedad lo mantiene y lo protege y lo preserva. Claro, ahí es bueno siempre diferenciar lo que es el Estado laico del laicismo, ¿no? Eso es algo que es muy importante, pero que bueno, o sea que Justo eso yo no estoy de acuerdo en una vertiente de ese laicismo que tiene entre un ateísmo o el poner por encima otras creencias, como lo hemos visto en la actualidad. Porque ¿qué pasa en la actualidad? Ya está bien, te dicen Estado y religión asunto separado, pero yo no lo veo tan así, porque digo, ¿de verdad es así? Además tú ves en el Parlamento, por ejemplo, que tiene frente al Parlamento y es algo bien... Eso es religioso. Exacto, o sea, porque si pondríamos una cruz ahí... Claro, y ahí, seguro todos harían problema y medio. Claro, dirían, no sé, el cristianismo, el catolicismo. Claro, es algo ancestral, digamos, entre comillas, no tendría por qué afectar a nadie, o nadie debería estar en contra de eso. Entonces, es como que una plomada que han querido imponernos de que esa ancestralidad de ciertas creencias, todos tenemos que respetarlas sí o sí, acatarlas, incluso promocionarlas, pero otro tipo de, como el cristianismo, por ejemplo, no. Eso sí ya tiene que estar por debajo de... Eso ya tiene que estar dejado a un lado, que yo no creo que esté bien. Actualmente ya no se jura, por ejemplo, con la Biblia. Creo que era algo interesante que se haga antes eso, que estén las Sagradas Escrituras presentes. Claro, ahora, por ejemplo, creo que en algunas universidades, no puedo decir que todas, pero te dan la posibilidad de cómo quieres jurar. ¿Quieres jurar respecto al cristianismo, catolicismo o simplemente no quieres hacerlo? Entonces creo que esa libertad es lo que construye, ¿no? O sea, dejar al otro ser y hacer siempre y cuando no perjudique al Y eso es bien tercero. chistoso porque ya no juras con la Biblia, digamos, pero ahí al lado tienes tu rito, digamos, hacia la Pachamama. Entonces ahí tú dices, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿O es para todos o no es para nadie? Entonces creo que ahí sí habría que marcar diferencias y tendría que respetarse mucho eso, porque la religión ha hecho mucho bien a nuestra sociedad y eso creo que mucha gente no lo entiende, lo ve desde otro punto de vista, que prácticamente es un adoctrinamiento que se le ha implantado a través de una agenda comunista. No nos olvidemos que el comunismo odia la religión porque quiere que el Estado sea el Dios nuevo, digamos, para la persona. Entonces creo que eso ha sido algo de una cadena de influencia y una ola que ha seguido hasta nuestros días de hoy. Pero no, o sea, la gente cristiana, la gente que tiene su fe bien marcada en el tema de Dios, nunca el Estado va a ser su Dios. Y creo que eso es justamente por lo cual esa agenda que se ha implantado ya hace mucho tiempo quiere destruir, porque sabe que nunca va a poder doblegar a esa gente, nunca va a poder hacer que el Estado sea su Dios. Y tampoco nunca un caudillo va a poder ser su salvador, porque ya tienes uno, que se llama Jesús. Entonces, hay ciertas cosas que muchos no se dan cuenta de por qué las promocionan, por qué las hacen, por qué se han puesto de moda. Y yo creo que ahí deberíamos de ser un poco más autocríticos. Claro. Perfecto, Diego. La verdad es de que me parece muy importante todo lo que hemos hablado en el podcast. Sí me gustaría aclarar que eres candidato a diputado uninominal. Sí, candidato a diputado uninominal. Eso es súper importante porque, como bien lo explicaba Diego, es muy diferente que un diputado plurinominal, que él lo decía muy bien, que va a ser el candidato que tenga más porcentaje de acuerdo al voto del presidente, ¿no? Samuel, Tuto, Rodrigo, Manfred, Andrónico del Castillo, Johnny Fernández, que me olvido, perdón. Que me olvida. Pero en cambio los uninominales son aquellos que se ganan su voto propio. Entonces a mí me parece sumamente importante que entiendan que, bueno, Rodrigo, por lo que entiendo en las encuestas, no supera el 5%, ¿no? Hay que ver cuál es, qué decisión llegan a tomar. No sé si tal vez llegan a existir la posibilidad de bajarse o no. Pero lo importante es de que si se mantienen en la carrera, Diego, evidentemente depende entrar a la Cámara o no del voto que tengan ustedes. No depende de que voten por Rodrigo o por otro candidato. Entonces eso es sumamente importante porque, bueno, depende de la campaña personal que vayas a hacer tú también, ¿no? Eso sí es cierto, y incluso yo creo que el tema del uninominal da pie a que también hagamos otra propuesta, las candidaturas independientes.
Lo que tú proponías. Claro, o sea, porque no solamente debería dependerse de un partido político, o sea, también debería haber la participación a través del partido político, pero en otros países también se permite, obviamente bajo ciertos esquemas, tiene una normativa y ciertas cosas que cumplir, pero se permite también que haya una participación independiente de alguien que quiera postular. Interesante. Entonces yo creo que cuando lleguemos a ese punto, nuestra democracia va a ser altamente, pero altamente fortalecida, y más aún el día, como decía al inicio, que tengamos elecciones por separado, que un día celebremos elecciones legislativas y entendamos la importancia que tiene ese órgano de poder, y en otra ocasión elijamos en el tema de las elecciones ejecutivas. Y qué bonito sería que ya conformada esa asamblea legislativa se reciba al presidente y justamente ahí se esté para su proclama. O sea, creo que le daría un tinte diferente decirle, por si acaso, aquí hay otro órgano de poder que va a ser contrapeso con el tuyo. Perfecto, Diego. De verdad, un gusto tenerte acá. Me parece súper importante aclararle el último punto. Bueno, espero que te vaya muy bien en la campaña. Gracias. Esperamos igual tenerte pronto nuevamente acá, por La Paz, que está fría. Sí, está Así fría. que, para terminar, nada, agradecerte por haber venido al presente. Siempre vas a ser bienvenido. Y bueno, tal vez algún mensaje que quieras darle justo a tu público, tal vez votante. No, claro que sí. A toda la gente de Cochabamba, de la zona norte, decirles que con mi persona, Diego Buendía, van a tener una persona cercana, van a tener una persona que no se va a olvidar de la zona, de todo lo que corresponden a los 6 distritos que juntos hacen la circunscripción 20, y yo voy a estar al servicio de ustedes permanentemente. Voy a hacer de que la oficina que vaya a instalarse en el lugar de la circunscripción sea la oficina de todos, donde todos puedan acudir, donde todos puedan plantear sus ideas, donde todos puedan plantear también sus observaciones, y podamos hacer de nuestra región Cochabamba mucho mejor, porque es nuestra querida Cochabamba, y también de nuestro país Bolivia por días mejores. Perfecto, muchas gracias a todos por vernos una vez más en otro capítulo de Presente Bolivia. Los esperamos en el próximo. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escucharnos.